corazones laten de cariño, de ternura, de amor. Se quiebran con el llanto, el odio y el rencor. Se tiñen de tragedia y beberemos su dolor para disfrutar escuchando en un San Valentín de terror. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Pero bueno. ¿Qué son esos resoplidos y tanto suspiro junto? Si es que, Evaristo, qué cortico eres. El amor está en el aire. ¿Cómo os gusta pitorrearos de mí? Viejo, a ver, que no te enteras. Hoy es el día de San Valentín. El día en que Martes de Terror regresa de nuevo, y por lo grande. No te preocupes, Evaristo, que a ti se te perdona todo. Ya con esa edad, tu memoria... Muy graciosa. Menuda chispa. Tú no cambias, ¿eh? Tú tampoco. Y esa tozudez tuya es la que te convierte en el alma del programa. ¿Verdad, muchachos? Bueno, no os paséis tampoco. El alma del programa, lo que se dice el alma del programa, son los y las autoras que vamos a conocer a lo largo de todo este mes de febrero en nuestro especial San Valentín de Terror. Bueno, y también las excelentes voces que van a dar vida a estos terroríficos relatos, ¿no? También. En efecto, pues eso ya lo habéis dicho. Por fin hemos vuelto. Y no os enrolléis más, porque lo verdaderamente interesante es poder disfrutar desde ya de este San Valentín de terror. Así que, allá vamos. Desempolvemos el grimorio. Muy bien, pues hoy vamos a empezar como se debe, por todo lo alto. Este va a ser el primer relato de la noche. Se titula La Dama de Negro y lo firma la escritora Encarni Bravo. Sentaos, disfrutad y temblad. La Dama de Negro. Un relato de Encarni Bravo. En las voces de Ramón Ortiz, Mercedes García y Tony López. Aquel había sido el peor día de mi vida, o al menos yo lo recuerdo así. La vida me había golpeado sin piedad. A punto estuve de estrellarme contra aquel maldito árbol. Comencé a reír como un demente, una risa escalofriante que salía de mis entrañas y que hasta a mí mismo me hizo estremecer. Era yo aquel que, asomado al espejo retrovisor, miraba con ira a ese mundo que en tan solo unas décimas de segundo había cambiado mi vida para siempre. No, aquello no podía ser real. Aquel medicucho se había confundido, estaba convencido de ello. Tenía muchos planes para el futuro.
Me había costado tanto salir de aquella mierda de vida que hasta hacía unos meses había vivido o sobrevivido. Era una escoria, una basura que había conseguido salir del mismísimo infierno. Y ahora, tantos planes de futuro, si hasta iba a ir a la universidad. Me miré en aquel escaparate sucio y medio roto, mugriento. Mis ojos brillaban. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto. Me miré con rencor. Me dieron ganas de golpearme a mí mismo por estúpido. Sí, eso es lo que había sido toda mi vida. Un maldito memo. Un malnacido que había destruido su vida. No había tenido piedad conmigo mismo. Pero ya era demasiado tarde. Me golpeé contra aquella farola hasta que mi frente sangró escandalosamente. Tenía ganas de gritar, pero me mordí los labios. Bebí aquel brebaje infernal hasta que mi estómago no pudo más y vomité en mis zapatos. Era un loco demente que había aprendido a tragarse las lágrimas una a una. ¡Mierda!, grité, malhumorado al tropezar con aquella apestosa piedra. Pensé que alguien la habría puesto justo allí a propósito para hacerme tropezar con ella. Tú tienes la culpa de todo, susurré a la botella que ni siquiera parecía escucharme. Alguien me agarró por detrás y yo grité sobresaltado. La contemplé de arriba abajo. Era la mujer más linda que hubieran contemplado mis ojos. Un ángel celestial caído del mismo cielo. Ella me sonrió. Su boca era dulce, sus labios carnosos. Su pelo azabache se confundía con la noche. La sirena de un coche se escuchó a lo lejos al compás del ladrido de un perro solitario y vagabundo que recorría las calles al igual que yo, sin rumbo y sin un lugar donde guarecerse del frío invierno. Me estaba calando hasta los huesos el maldito frío. Los gatos chillaban rebuscando entre los cubos de basura y la hermosa dama me sonreía de manera sensual. Su silueta era tan hermosa, parecía esculpida por las gloriosas manos de un delicado y refinado escultor. Yo la contemplé de arriba abajo, babeando como un lobo en celo, sin modales, un asqueroso lobo en celo. Ella seguía sonriendo sin dar importancia a mis modales repugnantes. Deja que te acompañe a tu casa. Estás empapado. Me acarició la mejilla. Un fuerte viento, acompañado de una desagradable lluvia, golpeó con furia mi rostro. Era tan sensual, tan joven, tan hermosa. Jadeé sin pretender ser un maleducado. No quería ser así. Ya era mayorcito para culpar de mi desafortunada vida a mi padre alcohólico y a mi madre prostituta y drogadicta. La seguí sin pronunciar palabra. Iba vestida toda de negro, con un maravilloso vestido que se pegaba a su delicado cuerpo, blanco, esbelto y sensual. Metí la llave en la cerradura y entramos juntos. Yo lo agarraba de la cintura, como si la conociera de toda la vida. Ella, como si conociera cada recodo de la alcoba, puso aquella música romántica y bailamos. Es el llanto de los violines. Lloran en la oscuridad de la noche. Me susurró al oído. Eres tan linda. Besé su cuello e hicimos el amor con ternura. Me había olvidado de ello No quería pensar. Me había enamorado de aquella muchacha. Tenía que vivir. Tenía que seguir viéndola. No podía vivir ya sin ella. Nuestros encuentros se repetían cada noche, como dos ladrones en la oscuridad robándonos los besos, las caricias. Brindamos al son de aquellas copas frías y transparentes. Aquel llanto de violines en mitad de la oscuridad siendo observados por la luna llena.
bebiendo de su sed, absorbiendo su aroma. ¿Cómo te llamas? Aún no me has dicho tu nombre. Le pregunté angustiado, temiendo que una de aquellas frías y desangeladas noches ella pudiera marcharse y no regresar más a mis brazos hambrientos. No te gustaría saberlo. Me susurró al oído. Necesito saberlo, mi cielo. Eres todo cuanto deseo en esta asquerosa vida. Le susurraba mientras besaba su cuello. No sabes lo que dices. No es bueno para ti. Yo no soy buena para ti. Pero mi ángel... Ella tapó mi boca sedienta y se entregó a mí una vez más. Nuestros cuerpos entrelazados y desnudos eran observados por las estrellas que brillaban en aquella noche sin luna, con ese llanto de violines mientras nos devorábamos cada centímetro de nuestro cuerpo. La contemplé a la luz de la luna. Las lágrimas recorrían sus mejillas y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tengo que decirte adiós. Esta será la última vez que nos veamos. No hablas en serio, ¿verdad? Se alejó sin pronunciar palabra, y yo quedé allí quieto, oliendo su perfume y con el sabor amargo de aquella despedida. Los días pasaban deprisa y aquella pesadilla se repetía cada noche. Mi ángel se aparecía envuelta en su sensual traje negro con un enorme cuchillo tratando de clavarlo en mis carnes. Le temblaba la mano y el maldito llanto de violines no cesaba. Lo siento, mi amor. No puedo hacerlo. Me he enamorado de ti. Te devuelvo la vida. Y luego ella se alejaba despacio y agachando la cabeza. Yo observaba incrédulo aquel cuchillo que brillaba en la oscuridad. Me despertaba empapado en sudor, pero con el deseo de volver a verla. ¿Una pesadilla? No, aquello era tan real como yo mismo, aunque yo ya hacía tiempo que vagaba como un fantasma por el mundo de los vivos. En el hueco de la almohada, una rosa negra. Olía a ella y la abracé a mi pecho, clavándome las espinas que sangraban sin piedad. Entonces lo entendí todo. Ella, la dama de negro, era la misma muerte que cada noche me visitaba. La amaba con toda mi alma, como si hubiera estado toda mi vida esperándola. La muerte era hermosa. ¿Por qué temer algo tan sensual y cercano? Me alegré pensando que pronto me reuniría con ella, hasta la eternidad. Pero aquel medicucho de pacotilla aquella mañana había sonreído con aquella sonrisa estúpida. Está usted curado. Yo lo miré asombrado sin dar crédito a sus palabras. ¿No me ha oído? Corrí desesperadamente mientras la lluvia golpeaba mi rostro. Me encerré en mi habitación mientras, abrazado a la rosa negra, gritaba. Un grito desgarrado que heló mi sangre y me abracé a mi propio cuerpo. Sentí cómo me abrazaba la soledad tratando de darme consuelo, mientras el maldito llanto de violines no cesaba en aquella noche lluviosa. Estás escuchando San Valentín de Terror, el alma en Radio Gran Estéreo, en Radio Trovador. Vaya, pues he de reconocer que ha sido una excelente entrada. Así es. Buen primer plato para adivinar la que se avecina. Y ahora, trae eso aquí. Todo para ti. Dale. A eso iba. Vaya, vaya, vaya. Menuda joyita parece que hay aquí. Este título es más que sugerente.
Advertencia. Y contundente también. Así es. Y lo firma Micaela Igic. Se trata de una autora argentina que está estudiando guión, además de escribir cuentos y poemas. Ha participado en algunas antologías, ha ganado también concursos de poesía y ha colaborado en el podcast mexicano Besitos de Terror. En este Advertencia, Manuel intenta dejar las cosas claras con Mora, ya que no quiere que lo persiga. Pero ella tiene pensado su propio final para esta historia. Terrorífica, por otra parte. Y hasta aquí puedo leer. Es mucho mejor que la disfruten vuestros oídos. Advertencia. Un relato de Micaela Igic. En las voces de Daniel Redecillas, Nieves Guijarro Briones y Tony López. Mora no me dejaba en paz. Estaba aferrada y lo único que quería era que se alejara. Le había insinuado que estaba perdidamente enamorado de otra mujer, pero ella no hacía caso. Parecía que eso la ataba un poco más cada vez. Ese día decidí que debía ponerle punto y final. Así que la llamé y le conté más o menos que quería verla. No importaba dónde, pero quería decirle algunas cosas. Ella accedió y me dijo muy feliz que me esperaba la noche en su casa. Yo sabía que ella pensaba lo opuesto a mí. En su cabeza no había más que cosas imaginarias. Cosas de amor. Pero yo estaba dispuesto a terminarlo todo. Incluso nuestra fallida amistad. Me bañé, me vestí con lo único que quedaba limpio y usé el auto de mi padre para ir a su casa. Sabía que después de nuestra charla incómoda yo me tendría que ir de algún modo y no iba a caminar 15 cuadras a estas horas de la noche. Me subí al auto y manejé lentamente. Miré el reloj y di unas cuantas vueltas para llegar un poquito más tarde. Sabía que eso le haría enojar y que sería mucho más fácil. Pero luego de varias vueltas, aburrido, ya sentía incluso ansiedad de poder decirle las cosas. Di la vuelta y me fui directo para su casa. Cuando estacioné justo enfrente de su casa, me di cuenta de que sus padres no estaban. Cosa que me puso un poco más contento, porque no tendría que lidiar con ellos cuando me hubiese ido después de arruinarle el corazón a su hija. Bajé e hice mucho ruido con la puerta del auto. Ella estaba viendo por la ventana y cerró la cortina al verme entrar en el patio delantero. Me abrió la puerta rápido y con una sonrisa algo diferente, como casi graciosa. La abracé y pude sentir cómo olía mi perfume. No disimuló. Hice fideos con salsa, tus favoritos. Mis padres salieron por un rato. ¡Genial! No iba a evadirlos. ¿Quieres tomar algo? Me preguntó muy entusiasta, casi inmediatamente después de haberme dicho lo anterior. Tengo vino, agua, jugo, cerveza. Se rió. Lo que quieras. No, gracias. Bueno, tal vez un poco de agua. No pensé que fuéramos a comer. Pero me dijiste que íbamos a hablar y a esta hora yo ceno. Creo que sería agradable, ¿no? Asentí y me senté en un lado de la mesa. No sabía dónde sentarme y comenzaba a sentirme un poco culpable. Ella había cocinado mi comida favorita y yo venía a acabar con todo nuestro vínculo. Pero bueno, yo no se lo había pedido, así que era problema de ella. Pasamos gran tiempo de la cena hablando de cosas que jamás habíamos hablado. Incluso Mora me había hecho reír, cosa que jamás pasaba. Hablamos de películas, series, libros y de vez en cuando de nuestro futuro. Por poco olvidaba a qué venía, hasta que llegó la hora del postre. Mientras ella me servía un poco de flan, vi que la hora se había pasado volando y tenía que irme ya.
Avisé en mi casa de que llegaba un poco más tarde y guardé el celular en mi bolsillo. Cuando levanté la vista, tenía a Mora justo enfrente de mí, con cara seria. No sé si te gusta el flan. Sí, me gusta. ¡Qué bueno! Sonrió de la nada y volvió a su estado habitual. Pensé que no te gustaba. Sí, desde luego que sí, está muy rico. ¡Qué raro! Porque una vez te hice una prueba de compatibilidad. ¿Te acordás? Lo hice entre nosotros dos. Te dije que me gustaba el flan. Dio un gran bocado y me habló con la boca llena. Y dijiste que no te gustaba. No me acuerdo. Bueno, sí me acordaba. Eso lo había hecho con el solo fin de darle a entender que no teníamos nada en común. Fue mi error. Me pareció un poco descabellado que estuviese pendiente de todo lo que había dicho alguna vez. Ya comenzaba a incluso espantarme aún más de lo que ya estaba. Bueno, comencé. Quería hablarte de algo y... ¡No! Me interrumpió mientras se paraba. Quiero mostrarte algo. Vamos a mi habitación. No pude negarme y eso hicimos. Subió las escaleras rápidamente y yo la seguí lentamente. Cuando llegué a su habitación, ella había entrado en el baño. Me recosté en la punta de la mesa de su escritorio y vi que había un cuchillo allí. Lo tomé y lo miré extrañado. ¿Por qué hay un cuchillo en la mesa?, pregunté elevando el tono. Oh. Gritó desde el baño. Cuando estaba cocinando volví a buscar algo de mi habitación y lo dejé ahí. Comencé a sentirme un poco mareado, así que le dije a Mora que me dejase entrar. Ella salió del baño preocupada y me dejó entrar. Estuve unos minutos largos en el baño. Tenía dolor estomacal, eso era. Algo me había sentado mal. Me lavé un poco la cara y fui a la puerta. Antes de abrir, me pareció raro el gran silencio que había. Siempre que estaba en el baño tenía a Mora molestándome incluso mientras estaba ahí. Esta vez no habló nada. Cuando salí del baño vi que Mora estaba en el suelo ensangrentada, muerta. Me agaché aterrorizado y comencé a gritar. Grité y grité. Me manché las manos con sangre y así marqué a la policía. No tenía tono. Estaba desesperado. Miré hacia la puerta y volví a gritar. De pronto se asoma su padre con una seria cara y comienza a mirar toda la habitación. Me mira y me dice: Yo sabía a qué venías a mi casa. Ahora vas a pagar caro la muerte de mi hija. ¡Yo no la maté!, le grité. Levanta el cuchillo lleno de sangre mostrándome que él lo había hecho. Yo tampoco, dijo. Dejó el cuchillo cerca de mí y se sacó los guantes que traía. Y ahí me di cuenta de que yo había tocado el cuchillo antes de entrar al baño. Estás escuchando San Valentín de Terror, el alma en Radio Gran Estéreo, en Radio Trovador. Y tanto que es mucho mejor. Cualquier cosa mejor que escuchar tu voz. ¡Qué romántico te estás poniendo! Evaristo, cómo se nota que el amor está en el aire. Anda, toma, lee y calla. ¡Qué maja! En fin, vamos a ver. Ay. Preparaos que vienen curvas. Esto tiene una pinta, pero de infarto. Se titula El palillo de dientes y lo firma José Luis León, residente en Granada. José Luis León es veterinario desde hace más de 30 años y ha publicado 2 novelas, 6 números rojos en 2020 y Petro y los perdedores de la vida de 2022. Se mueve bien en el género negro, aunque practica mucho en el campo del relato corto, donde experimenta con todos los temas. Sueña con que algún día uno de sus textos sea llevado al cine o a la televisión, pero eso sí, sin destrozos.
En el Palillo de Dientes, Julián ha quedado con su novia Nuria para celebrar San Valentín. Pero antes de la cita, aparece una amiga de esta que dará un giro completo a los acontecimientos. Será entonces cuando Julián conocerá el verdadero alcance del horror. Y ahí lo dejo. El Palillo de Dientes. Un relato de José Luis León. En las voces de Rebeca G. Briones, Tony López y Nieves G. Briones. Temía el temblor que recorría su cuerpo, pues, con cada espasmo, podía ver vagamente y sentir en su interior la oscilación que el palillo de dientes hacía en la cuenca de su ojo derecho. En el ángulo medial, perforando parte de la glándula lacrimal, le había insertado Amparo la pieza de madera. Con la destreza de un cirujano había esquivado, por ahora, el globo ocular sin llegar a dañar el nervio óptico de Julián. Este estaba inmovilizado por el pánico, pero también por las correas que sujetaban sus extremidades, tronco, cuello y cabeza a una enorme y antigua rueda de carreta de unos 2 metros de diámetro. ¿Esperas a Nuria? Le había dicho ella por sorpresa al encontrarse en el pub donde había quedado para celebrar San Valentín con su novia. Ahora, Nuria yacía desmembrada delante de él, con las 6 rosas del ramo que le llevaba al encuentro introducidas por las distintas aperturas naturales de su cuerpo. No parecía humano aquel despojo de carne, sangre y huesos. Convencido de que había cambio de planes y que Nuria había dejado encargada a su amiga de llevarlo al nuevo lugar de encuentro, no dudó en seguir a Amparo hasta la casa de ésta, sin sospechar de sus risas nerviosas y vana conversación. Tras atravesar la puerta de la vivienda y sin mediar palabras, Ruperto y Basilia, hermanos de Amparo, golpearon sin piedad a Julián hasta hacerle perder el conocimiento en medio de un rosario de carcajadas y aullidos, a los que éste no encontraba explicación. Tal fue el ensañamiento, que ahora no sentía las piernas ni el brazo izquierdo atados a aquel aro de tortura. Estaba seguro de haber sido drogado, pues tampoco coordinaba su mente sumergida en imágenes que se deformaban a su alrededor. No podías quererme a mí. ¡No! Refunfuñaba en voz alta Amparo. Tenías que encapricharte de esta zorra. Acabó gritando, mientras clavaba otra aguja de coser en lo que se suponía era el abdomen de la fallecida. Gesto celebrado por los otros 2, que disfrutaban de la escena fruto de sus trastornos psicóticos. ¿Pero lo vais a pagar? Bueno, ya lo estáis pagando. ¿Me escuchas? Dicho lo cual, agarró entre sus 2 manos los testículos de Julián y comenzó a tirar de ellos en todas direcciones. Ahí se dio cuenta de que estaba completamente desnudo, desprotegido, vendido a la voluntad de aquellos 3 monstruos, seguro de que iba a morir con tan solo 20 años. Se oyó el timbre agudo de la entrada, lo que hizo activarse a Julián, quien inició un intento de gritar pidiendo auxilio, pero se topó con que una fuerte mordaza se lo impedía. Movía los labios levemente y su lengua la notaba oprimida por un trozo de tela que a duras penas lo dejaba respirar ruidosamente por la nariz. ¿Nos lo había dicho? Comentó jocosa Amparo a su demencial audiencia. He invitado a tus padres, Julián. ¿A qué es una idea excelente? Dicho lo cual, el retenido aumentó el ritmo de sus jadeos nasales mientras abría los ojos, aterrorizados. Aumentando todo ese shock, la imagen burlona de Ruperto y Basilia, desfilando tras su hermana hacia la puerta, blandiendo un bate de béisbol ella y un contundente martillo él. Buenas noches, pareja. Los recibió Amparo en su hall, con una amplia sonrisa que hinchaba sus mofletes aún más en su gruesa cara. Pasen, por favor, como si estuvieran en su propia casa. Julián imaginaba la escena con sus padres confiados a las buenas palabras de aquella adolescente
y comenzó a llorar. Sus lágrimas ensangrentadas se escocían allá por donde surcaba el salado contenido que irritaba sus heridas, a la vez que creyó que su corazón acabaría estallando por la tensión soportada. ¿Y estos niños por qué llevan eso? Fue lo último que escuchó de lejos de la boca de su padre, antes de iniciarse una serie de gritos y golpes que dejaban al hombre desvanecido a merced de la locura. En primera instancia, desgarrada por lo visto y empujada por el pánico, la madre de Julián pudo esquivar la salva de agresiones huyendo sin control hasta llegar justo a la habitación del horror, donde fue recibida por los restos de Nuria primero y la mirada suplicante de su hijo después. Petrificada ante tan macabro panorama, no le dio tiempo a reaccionar al contundente impacto del bate de béisbol de Basilia, que le provocó el hundimiento de la región frontotemporal de su cabeza. Durante la curva que su cuerpo describió en su caída, el ojo deshelado saltó de su órbita acompañado de un chorro rojizo que acabó tiñendo un poco más la cara de Julián. Tras convulsionar unos segundos, cesó todo resquicio de vida, acompañada de un vals que cantaban al unísono los tres hermanos, a la vez que bailaban alrededor de los cadáveres. ¿Estás hoy mejor, cariño? Preguntaba 3 meses después una zalamera Amparo a la piltrafa humana a la que había sido reducido Julián. Incapacitado para moverse por sí solo, atrofiado y deforme, pasaba los días tumbado en la cama de uno de los dormitorios de la Casa de los Locos, como él solía citar en sus momentos lúcidos. Ella lo cuidaba, lo mimaba, se encargaba de que no le faltara de nada en aquel entierro en vida en que se había convertido su existencia. Con la complicidad de sus hermanos y la empatía y aprecio de sus vecinos, que tenían en gran estima a esos 3 huérfanos, no les fue difícil deshacerse de los trozos de sus víctimas sin levantar sospechas. Ya verás cómo te encanta el guisado de hoy. Le he puesto un buen trozo de pierna, que tanto te gusta. Le decía, mientras acercaba una mesita con un contundente plato de comida, observada por Ruperto y Basilia, que exhibían amplias sonrisas de satisfacción. Y efectivamente, el propio Julián devoraba aquellos platos, plenamente integrado en la enajenación mental de todo aquel que habitaba aquella casa. Estás escuchando San Valentín de Terror, en Alma en Radio Gran Estéreo, en Radio Trovador. Pues muy bueno, y sobre todo muy visual. Pues sí, pero lo que yo os voy a presentar ahora tampoco se va a quedar atrás. Que ahora es mi turno. ¡Adelante! A ver... Aquí está. Este relato se titula La lata de tomate y nos lo trae Iván Velázquez, autor nacido en Valencia, pero que se ha criado en un pueblo llamado Utiel y posteriormente en otra localidad llamada Villagordo del Cabriel. Ha estudiado física teórica en la Universidad de Valencia y también ha obtenido el título de técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. Ha participado en diversas antologías y además es autor de la obra Fuegos Fatuos, Antología de lo Increíble, publicada por Célebre Editorial en 2020. El protagonista de La lata de tomate es un hombre muy perturbado, que ha pasado toda la vida luchando contra su instinto asesino. Este instinto se materializó cuando era niño mientras veía el contenido de latas de tomate desparramándose por el asfalto, al ser reventadas por los automóviles. Esto le lleva a cometer una locura. Y hasta aquí puedo leer. El resto lo escucharéis en la voz de nuestras almas condenadas. La lata de tomate
Un relato de Iván Velázquez. En las voces de Bisbí Roldán, Tony López y Nieves G. Briones. El hombre se movió despacio por la sofocada cocina. Escuchó inquieto el silencio. Arrastraba una pierna a través del líquido denso y oscuro que cubrían las baldosas cargadas de muerte. La pernera de su pantalón estaba desgarrada. Se acababa de lavar la mordedura. Abrió la puerta que tenía enfrente y salió al patio siguiendo la estela rojiza. La caricia de hierba artificial le hizo dudar. ¿Estaría en un sueño? No podía tener tanta suerte. Al fondo, entre el árbol sin puerta y la selva de almendros, al lado de la hamaca raída y de la azada manchada, goteante, había una masa sanguinolenta, retorcida e irreconocible, que ya no respiraba. Era un cadáver. De pequeño solía divertirse con las latas de tomate. En la carretera los coches la intentaban esquivar. Nunca se estrelló un coche. ¡Qué decepción! La visión del metal aplastado y bañado en rojo aceleraba sus pulsaciones. Le hacía sonreír. No le contó a nadie hasta qué punto fue adictiva esa adrenalina. La lata de carne, el cadáver, lo miraba. Debería hablar con ella, pero no se atrevía. Después de lo que había ocurrido, jamás podría volver a mirarla a la cara. Una carcajada escapó entre sus labios. ¿Estaría loco? La había matado, había dado el paso. No volvería a ser nada igual entre ellos. Una lágrima resbaló entre los pliegues de su envejecida faz, y a esa le siguieron muchas otras. Cerró la puerta de la cocina con suavidad. Tienes que cambiarte, Luis. Quítatelo todo. Quémalo. No. Quémate tú. Hay gasolina en el garaje. Habla con ella. Explícate. Se lo debes. Se forzó a respirar hondo para tranquilizarse. Se acercó a la mesa del patio y agarró una de las hojas que utilizaba para anotar la lista de la compra. Empezó a escribir. Las sombras terminaron de apoderarse de la casa mientras lo hacía. Querida mía, durante años tú has sido la razón del latir de mi pecho. Debes entenderlo. Nunca dudé de ti. Me salvaste de mis sombras. Ya sé que en ocasiones te grité. Incluso quise hundir mi puño entre tus costillas. Me contuve. Te quería. Tengo un collar preparado. Sé que prefieres pasear en libertad, pero no puedo soportarlo más. No he podido enseñarte el collar. Enseñarte a que obedezcas y no salgas de casa. Ahora ya no podré. Has ladrado en casa de mis padres, en la calle, en el restaurante. Estaba harto. Sé que debería haber tenido más paciencia. Siempre lo ha dicho mi padre, pero no la tuve con él. Hoy ceno macarrones, una de tus comidas favoritas. Al abrir el frigorífico, la lata de ese líquido parduzco me ha trasladado al pasado, al entierro de mi padre. El día de antes también cené lo mismo. Mi mano aún tiembla. Estoy seguro de que me ha reconocido. Entre ellas, las latas se comunican, saben lo que hice, me conocen. Y ahora me has conocido tú. No sé si podrás perdonarme. Sé que eso no es excusa para lo que he hecho. Algo ha cambiado. Estoy harto de fingir que no me gusta aplastar latas. Por eso debo prenderme fuego. Sé que leerás esto, Laura.
No puedo vivir con la culpa y la necesidad. No quiero hacerte daño. Siento que si no, me rendiré y lo haré. Adiós, Mía. Adiós, Laura. El hombre levantó la vista apenas satisfecho. La falta de luz no le dejaba releer aquellas líneas. Sentía el corazón martillear su pecho. Casi podía escucharlo. Quería leerle esa carta mirándola a los ojos. Pero eso jamás llegaría a ocurrir. El momento había pasado. La tentación. En el comedor, en la mesa grande de madera, roja, había una fotografía enmarcada. Un hombre triste y arrugado. A su lado, una mujer sonriente. Tenía el pelo castaño y parecía querer escapar de la foto. Estaban en el camping Valencia. Allí fue cuando adoptaron a la perrita, la husky siberiana que yacía en un rincón del patio, empalada y agujereada. De su pecho sobresalía un listón de madera que casi la había partido por la mitad. Debajo, clavada en uno de sus ojos, una lata de tomate. La primera. La perra se llamaba Mía. Laura se encaprichó de ella. Unas llaves abrieron la puerta de casa. La aguda voz de una mujer reverberó. Cariño, necesito un abrazo. Vengo reventada. El hombre sonrió. Ella no debería haber regresado tan pronto. Miró al cadáver y se levantó. Al fondo, al lado de la hamaca, en el suelo, la lata de tomate clavada en el ojo de Mía pareció temblar. Sin duda lo conocía. El fuego tendría que esperar. Voy, cariño. Estás escuchando San Valentín de Terror, en Alma en Radio Gran Estéreo, en Radio Trovador. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias. Hemos llegado al ecuador del programa y esto va como la seda. ¿Y lo que queda? ¿Y lo que queda? Y no esperemos más para averiguarlo. Bienvenido sea el desaparecido en combate. Gracias, Reinona. Venga, traed eso para acá. Con tu pan te lo comas. Comida, merienda, cena. ¡Evaristo! ¡Calla! Y atiende. Eso. Pues este va a ser el próximo relato que vamos a escuchar en esta noche tan especial. Se titula Elena y lo firma M.P. Leandre. Pablo Andrés Mejía Lezama. Nació en Tegucigalpa, Honduras, en el año 2003. Es un joven autor cuya pasión por las letras y la filosofía fluye como un turbulento río de ideas. Su estilo literario es pesimista, pero a su vez idealista, dotado de cierta esperanza teológica e introspectiva. Sus cuentos transitan entre el terror cósmico y la ficción histórica. Elena usa como excusa el romance superfluo para narrar la caída de una esposa contenta. Esta caída deviene de una pregunta, una cuestión intelectual que la lleva a una desdicha máxima. Y hasta aquí os puedo contar. Mejor lo dejamos en las voces de nuestras almas condenadas. Elena. Un relato de M.P. Leandre. En la voz de Sergio Sánchez.
Cuando sus preguntas fueron demasiado lejos, decidí divorciarme de mi esposa. Se lo pasó toda la noche sentada en nuestra cama, temblando. No decía una sola palabra fuera de los murmullos ininteligibles acerca de lo impredecible que es. Y parecía asumir que yo entendía lo que emanaba de lo más profundo de su alma, pues de cuando en cuando detenía su ansiedad para observarme y llorar por auxilio. Yo no sabía qué hacer. Ella era dulce detrás de su indumentaria intimidante, que hacía que muchos de nuestros compañeros de colegio la dejaran sola, apartada. Entendí que conocerla debía ser la mejor forma de hacer un juicio, y tras ello nos terminamos casando unos 7 años después de un eterno noviazgo de frecuentes visitas al cine, a conferencias de diversas universidades y a las librerías más grandes y prestigiosas del país. De verdad que la amaba. Pero el 5º y último mes de nuestro matrimonio, allá por febrero, a un día de San Valentín, su ansiedad, que a lo largo de nuestras aventuras se fue acrecentando, llegó a un punto crítico donde ese horror que ni hoy logro entender se comenzó a transmitir a mi propia mente y a la de muchos que confesaron tener charlas con ella. Elena comprendía bien la filosofía, sus aspectos técnicos, y la complementaba con teología cristiana profunda, bastante calvinista. Amaba, y todavía amaría, escuchar sus sermones teológicos en la Universidad Católica, donde las discrepancias entre ambas doctrinas llevaban a largos debates, donde ella siempre parecía ganar. Tal fue su talento con los estudios profundos acerca de la ontología de Dios, que se le invitó a San Pedro Sula para enseñar en seminarios. Luego a salir del país, dando conferencias en Costa Rica, para finalmente acabar en Estados Unidos, en la Universidad Biola, debatiendo eruditos y filósofos. Verdaderamente mi esposa era una genia. Pero con el paso del tiempo y a medida que subía la demanda por sus conocimientos, ella comenzó a decaer mentalmente. Hacía un esfuerzo surreal para poder sostener tantos conocimientos inductivos y deductivos. Parecía ser una especie de Sherlock Holmes de la filosofía de la religión, drogándose y fumando para darle empujones a su cerebro cada vez menos lubricado. Traté de ayudarle a manejar la situación, pero ella simplemente sonreía y me aseguraba que todo estaba bien, que simplemente quería terminar ya su nuevo ensayo, el misterio del carácter de Dios. Qué terrible error fue aquel. Desearía haberla detenido, pero confié demasiado en su intelecto. Fue así como el 13 de febrero, hace 2 meses, ella se quebró por completo. Me dispuse a dormir mientras ella se rascaba la cabeza meditando en una Biblia del oso y una Reina y Valera 1865. Cuando de pronto lanzó un grito que aún hoy no me deja descansar. Elena cerró el libro de Romanos en ambas colecciones y procedió a tirarlas en un estante ya bastante desordenado. Caminó de un lado a otro y se enrollaba los cabellos entre sus largos y delgados dedos, deformemente pálidos y torcidos, gritando: «¡No es predecible! ¡No es predecible! ¡Dios no es predecible!». Me apresuré a prepararle un té de manzanilla, pero ella lo aventó a la pared, llorando. Mis palmas sobre su espalda no la tranquilizaron, mucho menos mis besos desesperados. Nunca había llegado a tal punto, y yo tenía la esperanza de que no ocurriera nunca, confiando en las pastillas y la experiencia de los mejores psiquiatras que pude encontrar. Esa experiencia abrumadora que me dejó a mí mismo pensativo, me hizo tramitar un divorcio lo más pronto posible. No sin antes esperar al momento para poder hablar con mi amada, quien
sin palabras, sino solo gestos, me dio a entender que estaba bien, que no debía pasar por eso junto a ella. Hoy lamento su desaparición. Quisiera tenerla a mi lado, visitando librerías, el cine juntos, disfrutando de clases en la universidad que a mí me aburrirían, pero donde su sonrisa cautivadora me entretendría lo suficiente. La extraño. Y peor es cuando escucho los temibles testimonios de sus vecinos, que dicen haber oído un sonido agudo, como de turbina de avión, posarse sobre su apartamento, que tras un grito de horror quedaría para siempre en el oscuro silencio. Estás escuchando San Valentín de Terror, el alma en Radio Gran Estéreo y Radio Trovador. Pues genial, como todo lo que llevamos escuchando hasta el momento. Esta noche está siendo la mar de entretenida, ¿verdad? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Legión, vale ya, que te vas a quedar sin margaritas. ¿Se puede saber qué carajo le pasa al monstruito? Es joven, está en época de celo y bueno, ya sabéis, problemas adolescentes. Sí, ya veo. ¿Y se va a tirar así toda la noche? Pues esperemos que no, porque al final esta casa va a parecer una floristería. Legión, anda, mira, presenta un cuento, a ver si así te espabilas. ¿Cómo qué? Tío Trauma. Hay que ver qué paciencia. Anda, Legión, toma el grimorio y presenta un relato, a ver si se te pasa esa tontería que tienes metida en el cuerpo. Ya voy. Ay. A ver. ¿Queríais cuento? Pues aquí tenéis cuento. Este relato se titula La corona de Áurea y lo trae la autora búlgara Rosy Bass. Áurea es una chica extraña que parece pertenecer a otro mundo. Tiene un romance con el apuesto y decidido Jaume Reyes, a quien le ruega ir al cementerio, donde supuestamente irán quemadas las brujas para afianzar el amor mutuo. Pero algo se esconde en ese cementerio que no es exactamente lo que contaban las leyendas. Pues eso, la corona de Áurea, de Rosy Bass. La corona de Áurea. Un relato de Rosy Bass. En las voces de Ros Moderna Eterna y Tony López. Desconozco el final, no memorizo el principio. De los cuentos mágicos se sale, descalzo e ingenuo. Ahí donde se levanta el día, ve a buscar hierbas, bajo la luz de los prados, de hechizos efímeros. Por aquel pueblo norteño, los habitantes rumoreaban que en el lugar donde se hallaba el antiguo cementerio, hacía siglos quemaban a las brujas. Decían también que en busca de venganza ellas se habían reencarnado en la tierra.
De estos rumores a la verdad se expandía un abismo de incertidumbre cuyas incógnitas aumentaban el deseo de descubrir qué es lo que ocurría en el campo lúgubre. Vivía en el pueblo un tal Jaume Reyes, un joven inquieto que quería casarse con su chica Áurea. Sin embargo, no tenía el consentimiento de los padres. Era un chaval que siempre conseguía lo que se proponía. A su vez, Áurea era tímida y sosegada, y los largos vestidos amarillos hacían que su belleza resplandeciera bajo la luz del día. Los pueblerinos con temor murmuraban que esa no era una joven normal, ya que una corona dorada brillaba enigmáticamente en sus ojos. Áurea era hija adoptada, porque sus padres no pudieron tener sus propios hijos. «Llévame al cementerio, Jaume», suplicó ella a su novio una noche estrellada. Ambos tenían algo en común, una curiosidad poco sana por lo prohibido. Según una leyenda de aquellas tierras, si dos enamorados pasaban la noche en el camposanto, sus almas se unirían para la eternidad. Y nadie nos separará. La besó él en los labios, estaba hechizado por su belleza. Cuando la luna se asomó de atrás de los cipreses al final del pueblo, los jóvenes se dirigieron hacia el cementerio. Andaban en silencio y solo sus pasos retumbaban por el camino rocoso. Estremecidas, las estrellas les vigilaban desde lo alto de su sabiduría. Nadie puede adivinar lo que la oscuridad esconde bajo su manto etéreo. En un libro, los enamorados leyeron que si conseguían quemar una corona de oro en medio del camposanto, los espíritus de las brujas les concederían un deseo. Iban a ayudarles a convencer a sus padres. Caminaban cogidos de la mano y la paz agobiante del lugar les hacía temblar bajo el susurro de las ramas. Un ruido brusco detrás de sus espaldas hizo que la chica se girara. Se cayó y soltó la mano de su compañero. Se palpó las rodillas. Estaban sangrando. A su alrededor, las tumbas vibraron y un vago suspiro se oyó alarmante. «Jaume», ella llamó al chaval, pero no obtuvo respuesta, como si la tierra se lo hubiera tragado. La tenebrosidad envolvía ese maldito sitio con su frío fular, abriéndole el paso a una sombra que empezaba a acercarse en medio de las fosas. La chica no distinguía bien su perfil y gritó del pánico, mientras unos brazos la apretaron de atrás. Soy yo. Escuchó sosegada la voz de su amado. Él la ayudó a levantarse y ambos siguieron por el sendero húmedo. Un pájaro aleteó cerca de ellos. El miedo siempre acecha. Hasta el centro quedaba poco, cuando de repente Áurea tiró al joven de la manga. Un siseo siniestro salió de su boca. La corona de oro se le cayó del vestido y su brillo se reflejó en el barro, sombrío. Empezó a arder. Jaume se giró. Su cara en espanto resaltó entre las ruinas de mármol. El rostro de Áurea estaba agonizando, perdiendo poco a poco su encanto entre las llamas. Estás escuchando San Valentín de Terror, el alma en Radio Gran Estéreo, en Radio Trovador. ¿Os ha gustado? Gracias, Legión. Ha sido Dabuten. ¿Dabuten? Lo que hay que oír. Pero si eso es de los tiempos de Maricastaña. Pues a mí me gusta. Dabuten, Dabuten, Dabuten. Estos analfabetos, muertos de hambre, con sus palabras de pueblerinos mugrosos, como siempre. Lo que hay que oír, o mejor, lo que no hay que oír. ¿Verdad, Nimonía querida? Sí, mi señor. No, por favor, no. Con lo bien que estaba saliendo este especial de San Valentín. Lo bien que estaba saliendo. Y lo bien que va a seguir saliendo. Dadme ahora mismo ese grimorio y no escuchéis a este impresentable. Cachalote y letrado, vamos. A palabras necias, oídos sordos. Escuchadme todos. Este va a ser
el próximo texto que vamos a escuchar esta noche. Se trata de un microrrelato. Su título es Romántico y pertenece al libro Cuentos de Tinieblas, firmado por la autora de origen español, Vero Monroy. Un microrrelato con interesantes tintes pictóricos que espero disfrutéis. Romántico. Un relato de Verónica Monroy. En la voz de Elena Navarrete. No había día en el que no se quedara embobada mirando aquel cuadro. Desde hacía un par de semanas se exhibía en el museo de su localidad una exposición de arte romántico. Obras de autores de diferentes nacionalidades, pertenecientes al romanticismo y al romanticismo tardío, se mostraban abiertas en vitrinas. Poe, Víctor Hugo, Becker. Había también piezas del arte romántico, vestimenta y sobre todo cuadros. Entre ellos, uno del tamaño de una persona, alto y llamativo. El que iba a ver todos los días desde que abrió aquella exposición. En él aparecía un hombre con el cabello largo que le caía por los hombros, con un traje con armadura negros y detalles en carmín. Un rojo que también tenía sus ojos profundos y contemplativos. Miraba al frente con el cuerpo medio girado y ella se sentía absorbida por él. Tanto era así que ya no le era suficiente con visitarlo todos los días, sino que algo en su interior le exigía quedarse allí más tiempo. Arriesgando su buen juicio y nombre, consiguió escabullirse de la seguridad del museo de una forma increíble. Era como si una niebla que nadie podía ver la ocultara de la visión de los demás, puesto que, aunque se topó con algunos guardias, estos no la detectaron. Llegó al cuadro, no pudo evitar tocarlo, y nada más hacerlo, percibió tras ella una presencia abrumadora. El extraño la tomó desde atrás por la cintura y le retiró el cabello del cuello sin que fuese consciente de lo que estaba ocurriendo. Con los ojos vidriosos nublándosele, ya apenas sintiendo el dolor del comienzo, se dio cuenta de un detalle en el cuadro que todos esos días le había pasado desapercibido. La presencia de esqueletos y cuerpos descarnados o en descomposición de mujeres en el lugar sobre el que debían de estar los pies del caballero, que ya no se veían. Estás escuchando San Valentín de Terror. El alma en Radio Gran Estéreo y Radio Trovador. Pues muy breve, pero igual muy intenso. Lo que aquí cuenta es la calidad, no la cantidad. Eso. Bueno. Y ya hemos llegado a la última parte del programa. Que ya está bien, ¿no? Ya podemos ir a descansar, digo yo. Lo mismo opino. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a presentar el último relato de la noche? Pues, no sé. ¿Qué hacemos? Pues lo que se ha hecho de toda la vida. Piedra, papel o tijera. Venga, va. 1, 2 y... Pues ala, Trauma. Te ha tocado. Que así sea, pues. Vamos a ver. Dejadme ese grimorio.
Y este va a ser el último cuento que vamos a escuchar esta noche. Bueno, cuento no, porque para poner fin a esta velada vamos a escuchar un poema. Se titula Poema Desesperanza y lo firma Camilo Torres. Es titulado en Pedagogía y Música por la Universidad Nacional Andrés Bello de Santiago de Chile y actualmente trabaja como profesor de música en diversos colegios del país y compone sus propias canciones en modo solista. Dedica su tiempo libre a escribir poemas y crónicas que se pueden interpretar como personales o en general como sociedad moderna. Este poema, tal y como reza su título, está dedicado a la desesperanza que cada persona soporta en los momentos de soledad o depresión, influyendo en su manera de ver las cosas y de relacionarse con los demás. Os dejo con esta triste pero interesante pieza. Poema Desesperanza. Un texto de Camilo Torres. En la voz, Tony López. Buscaré un lugar donde depositar toda mi pena, que a veces se vuelve amarga y densa, pero que a ratos hace daño y quema. Traté de enterrarla bajo 7 puentes hundidos. Con mis manos escarbé y pude haber mentido, pero miré y no estaba. ¿Acaso se habrá ido? Corrí tratando de dejarla atrás. Todo mi llanto abatido. Busco y no te encuentro. ¿Podrá el invierno ser más frío? Te vi y no supe qué hacer. Toda mi vida te entregué, pero en tus manos se marchitó como una luciérnaga muerta, como una flor sin sol. La pena aún me invade. Todo lo vuelve gris. No supe qué hacer con ella. Pienso antes de morir. Estás escuchando San Valentín de Terror, el alma en Radio Glam Estéreo, en Radio Trovador. Pues ha sido el broche ideal para cerrar la noche. ¿Verdad? Bueno, pues yo creo que ya ha llegado la hora de despedirnos, que después de esta velada nos lo hemos ganado a pulso. Eso mismo opino yo, pero no sin antes enviar un saludo a nuestros amigos del grupo de Facebook Literart, Caosfera Libros y Ediciones Bernacchi. ¿Y qué sería de nosotros sin los maravillosos oyentes de Alma en Radio, Glam Estéreo y Radio Trovador, a quienes enviamos un fortísimo abrazo? Exactamente. Y queridas criaturas, ya para poner el broche final a esta maravillosa noche, os quiero recordar que, si os gusta lo que hacemos, podéis suscribiros a nuestro proyecto multipodcast Luxferre Audios, donde podéis escuchar todos nuestros espacios: Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Finesfera y Momentos Eróticos 2 Rombos. Estamos en las mejores plataformas de podcast: Spreaker, iVoox, Spotify, Google Podcast y un larguísimo etcétera. Ya sabéis, cuándo y dónde os apetezca. Así es. No os inventéis milongas porque no hay excusa que valga. Bien dicho. Pues sí,
Y ahora es cuando por fin nos vamos a descansar de verdad de la buena. Sí, iros a descansar. Aunque más que a descansar, más vale que os quitéis la vergüenza de encima. Porque menuda porquería de programa para perdularios y letrados. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta ignorancia! Prima, no hagas ni puñetero caso, que ha estado genial. ¡Eso! ¡Ha sido genial! ¡Magnífico! ¡Excelente! Anda, cállate y límpiate las babas, chucho ignorante y mugriento. No tiene remedio. No tiene remedio. Notorio, a la mesa ahora mismo. ¡Qué menudas horas de cenar! Ni puto caso a la bruja culo gordo. La vida me vas a quitar. ¡La vida! A mí ya me la han quitado hace mucho tiempo. La vida y mi casa. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! No es divertido. Y cortad ya, que no sé qué carajo estáis esperando.